Agradezco estos minutos para este espacio a Genaro Ahumada. Él es investigador de Causa en Común. Genaro, me da gusto saludarlo. Hola Mitzi, muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias por estos momentos, por estos minutos. Hace unos días, desde Causa en Común, alertaron sobre anomalías en las cifras de incidencia delictiva. ¿Qué fue exactamente lo que encontraron? Mira, Causa en Común realiza un informe cada mes sobre los datos que publica el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en estos informes se había hecho un apartado especial que realiza la organización en materia de anomalías. Nosotros hemos denominado las anomalías como todos aquellos casos de subregistro o de desclasificación de algunos delitos para pasarlos a otros delitos, o de incluso de los delitos que no reportan algunas de las autoridades a nivel estatal de incidencia delictiva para este informe. Entonces, lo que para este último informe decidió hacer la organización es un informe específico sobre este tipo de anomalías para los meses de enero a junio, de 2021, respecto del mismo periodo del año pasado. Entonces, hay algunos delitos que por su propia naturaleza, Mitzi, son más susceptibles a tener algún tipo de subregistro o de manipulación. Por ejemplo, en el tema del feminicidio, hay algunos estados, por ejemplo Tamaulipas, que fue uno de los hallazgos que tuvimos, que reporta una disminución de más del 83% en el delito de feminicidio. Solamente de enero a junio el estado de Tamaulipas había registrado un solo feminicidio, cuando hay colectivos y colectivas de organizaciones de la sociedad civil que reportan muchas más casos que a lo mejor son tipificados de otra forma, es decir, no son tipificados como feminicidios, sino que pueden ser tipificados como homicidio doloso o incluso culposo, ¿no? Entonces, este tipo de anomalías son las que trató de retratar la organización y tuvimos algunos hallazgos bastante interesantes en esta búsqueda, Mitzi. Esto me parece muy interesante porque también organizaciones feministas, esta misma situación que tú nos dices de Tamaulipas, lo han reportado en el caso de Veracruz, en donde efectivamente se registran feminicidios que tienen la característica para ser un feminicidio y que no es reportado como un homicidio doloso o forzoso. ¿En qué otros estados han detectado esta situación? Mira, específicamente en el tema de feminicidio, por ejemplo, en el Estado de México también hay un reporte menor del tema de feminicidio del que se venía manejando en el mismo periodo de 2020. También, por ejemplo, casos como Colima, como Tlaxcala, como Aguascalientes son otros estados que han tenido variaciones muy marcadas en el tema de feminicidio. Pero también hay otros tipos de delitos, Mitzi, que también por su propia naturaleza y por el impacto que tienen, son susceptibles a tener ciertos niveles de subregistro o manipulación de datos, como le llamamos nosotros. Por ejemplo, en el caso de secuestro, a nosotros nos llamaba mucho la atención que el estado de Durango no ha reportado ni un solo caso de secuestro en lo que va del año, y tampoco en el mismo periodo del año anterior. Entonces nos llama muchísimo la atención. Por supuesto que todos quisiéramos, claro, que en las entidades no hubiera ningún tipo de delitos, pero lo que está ocurriendo en estos casos es que pueden ser dos cosas. Una, o que la autoridad no está clasificando de manera adecuada determinados delitos de alto impacto que está enfrentando la ciudadanía, o dos, que también la ciudadanía no está teniendo la confianza de acercarse a las propias autoridades a denunciar los delitos que sí están ocurriendo, pero que no llegan a una carpeta de investigación. Como tú sabrás, hay una encuesta que realiza el INEGI cada 2 años, alrededor más o menos desde 2011 realiza esta encuesta de victimización, en donde prácticamente desde que inicia esta encuesta hasta la fecha tenemos más del 90% de cifra negra de registro de delitos, es decir, que 9 de cada 10 delitos en México no se denuncian por determinadas razones, algunas de ellas importantes que la ciudadanía indica, por ejemplo, la desconfianza que tienen las propias autoridades de justicia para poder denunciar. Entonces, esto por supuesto que no alienta a que delitos como feminicidio, como el secuestro o la extorsión, que también son delitos de alto impacto que son muy difíciles de denunciar por la propia naturaleza del delito, tengan una carpeta de investigación y por lo tanto lleguen a buen término, ¿no? Entonces, aquí el llamado siempre es a reforzar estos mecanismos para que la ciudadanía tenga la posibilidad de acercarse al sistema de justicia
y se denuncien estos delitos, y también a las autoridades para que en caso de que se estén registrando no haya una manipulación o un subregistro de estos delitos con el fin de que la entidad aparezca con mejores números en el informe de incidencia. Sí, este análisis me parece muy interesante, te lo digo así, Genaro, porque precisamente estos factores que se van presentando, uno, la desconfianza por parte de la ciudadanía, no necesariamente es que hayan bajado estos delitos, como en muchas ocasiones se trata de manipular quizá en este sentido la información, sino que más bien depende de otro tipo de factores, como incluso pudo haber sido la pandemia. Pero ahora enfocado directamente a la autoridad en esta manipulación. ¿Es nuevo esta situación o ya es una práctica muy común desde hace muchas administraciones de los diferentes estados, incluido el federal? Mira, desde que Causa en Común tiene registro y hace informe de incidencia delictiva, siempre hemos detectado una parte de manipulación basada en 3 elementos, que es el subregistro. Uno de ellos es el subregistro, es muy importante. Entonces, es una práctica que podríamos considerar generalizada de todas las entidades, no solamente de algunos de los ejemplos que te acabo de mencionar. Estos solamente fueron como para ilustrar el contenido de este informe que publica Causa en Común. En el informe, si ustedes lo consultan, hay muchos otros casos sobre algunos otros delitos, pero también lo que consideramos es que es una práctica generalizada de las propias autoridades, básicamente con el fin de aparecer con mejores números de incidencia delictiva respecto a otras entidades, y por lo tanto tener una mejor percepción de la seguridad con los ciudadanos y en determinados momentos con los votantes. En tiempos de elecciones como el que acabamos de pasar en junio pasado, era muy importante para la imagen de los gobernadores en activo tener buenos números de incidencia delictiva con la ciudadanía, pues a fin de que la población asumiera o tuviera la oportunidad de votar por el partido que en determinados momentos están gobernando en ciertas entidades. Entonces, lo que creemos es que es un manejo también político que se hace de los datos de incidencia delictiva, y lo que creemos es que más allá del manejo de datos, vemos también con mucha preocupación que, por ejemplo, el delito de feminicidio, que es uno de los delitos que menos se denuncian o que son reclasificados, están aumentando alarmantemente, también como por ejemplo la extorsión y la violencia familiar, ¿no? Entonces, todos estos delitos tienen una carga de manipulación, que lo que queremos nosotros como organización es poner el tema dentro de la opinión pública para que las autoridades no hagan este tipo de manipulación, y además para que incentiven a la ciudadanía a denunciar los delitos y que tengamos mejores estadísticas en este sentido. Me parece que de esto último podemos también sacar otro análisis más. Tú señalas que los delitos que han incrementado es feminicidio, extorsión y violencia familiar, particularmente en este último que hoy por la mañana las autoridades federales decían sobre el aumento, y que tengo esta percepción que violencia familiar también es muy complicado denunciarlo. A veces que las víctimas no lo quieren hacer, y por otro lado porque es muy complicado a veces realizarlo, a veces no te reciben esta denuncia, te mandan de una fiscalía a otra fiscalía porque esta no es, porque aquí no se ubica, porque no tiene aquí la autoridad el trabajo que debe de realizar, y que eso también complica de alguna forma o inhibe el realizar estas denuncias. A veces la gente sí lo quiere hacer, pero pues simplemente no sabe ni cómo, ni tampoco las fiscalías los atienden adecuadamente. Así es, Mitzi. De hecho, en la encuesta sobre victimización que publica el INEGI, también viene un apartado en donde explica la propia encuesta los motivos que tiene la ciudadanía para no acercarse a denunciar determinados delitos. 7 de cada 10 personas comentan que no acuden al sistema de justicia penal precisamente por lo que comentas, porque tienen un temor a ser revictimizados por la propia autoridad, o que sufran de algún tipo de extorsión o de mordida para agilizar el trámite, o simplemente lo ven como una pérdida de tiempo porque consideran que no es un buen mecanismo el que tiene ahora el sistema de justicia para propiciar que la ciudadanía se acerque y tenga la confianza de denunciar determinados delitos.
Por supuesto, violencia familiar es uno de los delitos que más están creciendo a nivel nacional. Son alarmantes las cifras de denuncia y como bien lo comentas, es uno de los delitos que por su propia naturaleza, que en ocasiones se ve en el ámbito privado, es decir, como ocurre dentro de las familias, suele verse o asociarse a un ámbito privado y no público. Las mujeres y las propias víctimas, como mujeres y niños, no tienen los mecanismos o la oportunidad de acercarse con las autoridades para denunciar este tipo de delito que está creciendo mucho y que está afectando mucho a la población, desde la pandemia y hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, en el caso del subregistro de la manipulación, detectamos que un estado como Tlaxcala, que tiene índices muy altos de violencia familiar, casi una variación porcentual del 170% respecto al mismo periodo del año pasado, solamente ha registrado entre 19 y 15 casos de violencia familiar en lo que van del año. Entonces, a este tipo de cosas son a las que se enfoca el informe, que no concuerdan los incrementos que se registran en las variaciones porcentuales dentro del informe a lo que en realidad está reportando y lo que se está viviendo en las entidades con determinados delitos, ¿no? Este es solamente un ejemplo, pero pueden haber muchos más. Nosotros invitamos a la ciudadanía a que revisen este informe, a las propias autoridades también, y siempre hacemos el llamado para que las autoridades, uno, fortalezcan las capacidades de revisión y de análisis de los datos de incidencia delictiva que presentan los estados, y dos, que generen las condiciones necesarias para que la ciudadanía tenga, digamos, la seguridad y la tranquilidad de denunciar los delitos ante las autoridades de justicia. Sigue siendo un problema muy marcado nuestro sistema de justicia en México particularmente. En algún momento tú recordarás cuando se anunciaba todo este nuevo sistema penal acusatorio, pues lo que se pretendía era mejorar precisamente este tipo de situaciones, pero en los hechos, en papel sonaba bastante bien, pero en los hechos no hemos visto realmente esos resultados que en algún momento se llegaron pues a prometer. Sí, Mitzi, lamentablemente no ha habido los resultados esperados. También un poco tiene que ver con las estrategias de seguridad que se han estado impulsando, basado principalmente en el fortalecimiento de un cuerpo de seguridad como la Guardia Nacional, que, como bien sabemos, pues tiene recursos limitados, tanto recursos humanos como recursos financieros, y que una sola instancia o una sola policía, por decirlo de alguna forma, no tiene la capacidad para enfrentar el nivel de criminalidad y de violencia que está enfrentando el país. Entonces, lo que también hacemos mucho el llamado es a fortalecer los mecanismos institucionales que ya existían y que han existido para la atención de la seguridad y fortalecer la estrategia de seguridad. Por ejemplo, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que está prácticamente abandonado por las autoridades, no solamente a nivel político, sino también a nivel presupuestal y a nivel operativo, y fortalecer las conferencias que conforman cada una de las conferencias que conforman este sistema nacional, y sesionar a través del Consejo Nacional. Es un consejo que ha sido olvidado porque ahora todos los días se tiene una reunión matutina sobre el tema de seguridad, pero los mecanismos institucionales y legales que ya existían están siendo olvidados y están siendo hechos a un lado, fortaleciendo un sistema y un mecanismo de seguridad que no ha funcionado. Y insisto, no es culpa ni siquiera de la Guardia Nacional ni de las Fuerzas Armadas, simplemente es de que la realidad y el nivel de criminalidad y de violencia que está enfrentando México requiere de acciones más coordinadas entre federación, estados y municipios, y entonces es necesario, insistimos, fortalecer todos los mecanismos institucionales. Sí, así es, realizar una verdadera estrategia, porque las autoridades insisten en que la hay. Sin embargo, pues hasta el momento no ha dado resultado y ocurre esto, ¿no? En estas cifras que nos proporcionan a través del secretario ejecutivo, pues pareciera que sí, las cosas van bien. Luego le preguntas a la gente en esta encuesta del INEGI de percepción de inseguridad y son porcentajes muy altos donde la ciudadanía pues sigue sin sentirse segura. Es un problema añejo que tenemos en nuestro país, pero ojalá hubiese mayor coordinación, como tanto ustedes desde Causa en Común como de otras organizaciones
organizaciones, más de la sociedad civil, se está pidiendo que se haga por el bien de todos. Sí, por supuesto, y también hacer un llamado, Mitzi, a las autoridades nuevas que están llegando a los gobiernos estatales. Recordemos que en junio hubo una transición en 15 de las 32 entidades federativas. Actualmente están los procesos de transición en donde se tiene que estar hablando sobre todos estos temas de la mayor importancia, como el tema de la seguridad, y qué estrategias van a impulsar determinados gobiernos para atender las causas y los problemas que aquejan actualmente a la ciudadanía en materia de seguridad. Entonces, desde Causa en Común creemos que es muy importante que las autoridades que están por entrar a estos encargos pongan mucha atención y pongan mucho foco a lo que la ciudadanía está demandando, que se generen estrategias acordes a la realidad de incidencia delictiva que tiene cada entidad y sobre todo, como te decía desde un principio, generar mecanismos para que la población, la ciudadanía tenga la voluntad y tenga la capacidad de acudir al sistema de justicia a denunciar los delitos que están viviendo y que en ese proceso no sean revictimizados y que además la investigación, el proceso, digamos, de investigación y sanción se lleve se concluya cabalmente y se alcance la justicia, que es lo que está buscando la población. Así es. Genaro Ahumada, te agradezco muchísimo esto que has compartido con nosotros en este mediodía. Siempre es un gusto poder platicar contigo. Al contrario, Mitzi, muchísimas gracias por la invitación y estamos pendientes para cualquier otra cosa. Muchísimas gracias.